Otra vez estamos aquí. Albert, ¿ya estás? El Albert estaba preocupado, pensaba que ya no nos íbamos a ver. Lice, buenas tardes. Ya. Bueno, ¿ves? Nos hemos vuelto a ver. Lice. Ahora sí le puedo consultar. Ya. Es que trata del dólar. Yo siempre me he preguntado por qué el dólar está manejado de forma global, o sea, por qué es la moneda clave, porque creo que según eso cambian la adquisición de todas las monedas de cada país, o bueno, por qué dicen el dólar así? Muy buena pregunta. A ver, sugiero que leas La historia del dinero. Hay un libro de 2000 páginas que puedes leer y cuando termines de leer lo comentamos. No, mentira. Hay que leer la historia del dinero, ¿no? Ahí está la respuesta clave. ¿Alguien sabe la historia del dinero? Ha empezado en Roma, creo, con Julio César. Las primeras monedas creo que han hecho los romanos. Solo sé eso, no sé si estará bien. ¿Qué es el dinero? Ah, no se dice. Rolly, ¿qué es el dinero? ¿Cómo es que es el dinero? Yo por aquí sé tener dinero, pero no tengo, estoy pobre. Aquí no hay plata. ¿Qué es el dinero? Muy bien, Es un Wendy. conjunto de monedas y billetes para Ah, pagar, para ah. solventarnos económicamente. Los billetes de las citas también son billetes. Y tenemos harto en la cita. ¿De pago? Billetes reales, billetes con valor. ¿Y qué le da el valor? ¿Qué es lo que le da el valor al billete? Nosotros mismos. Ustedes mismos le dan el valor al billete. Sí. Porque al final es un papel, un billete es un papel, alguien lo imprimió. Es un papel. Es un pinche papel con colores. Ese es el billete. A ver, vamos a usar las cosas que nos estamos preguntando y voy respondiendo a la pregunta de Albert mientras vamos avanzando en nuestro tema. Voy a abrir el tema. Antes, ¿qué es lo último que hemos avanzado? ¿Se acuerdan? Era la ética y la moral, dice. Y hemos terminado la ética, ¿no? Sí. A ver, voy a recordar porque cuidado que me esté saltando, como no nos hemos visto el anterior miércoles. No me he visto porque tenía que ir a mi almuerzo de los docentes. Y antes de ese miércoles, creo que teníamos examen. O no sé qué ha pasado, no me acuerdo, qué es lo último que he llevado. A ver, revisaré, clarito va a estar aquí. La ética de la investigación. Sí, entonces he dado ejercicios y han subido sus ejercicios. Ahí estamos. Muy bien. Entonces corresponde llevar un nuevo tema. ¿Saben qué? Con el tiempo, y seguramente debe ser por mis malos hábitos alimenticios, porque yo soy un comelón, tengo problemas, mi memoria está fallando, también no es el estrés. Pero siento que esto no me hubiera pasado hace 5 años. Bueno, vamos a ver el marco teórico. Voy a quitar mi cámara para mejorar la señal.
el marco teórico. Les voy a pasar el documento. Ya van a leer quería hablar un poco sobre Einstein, pero ahora que ha motivado otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del marco teórico. ¿Qué cosa es el marco teórico? Es un marco conceptual, referencial, son conceptos que nos permiten abordar un problema. ¿Qué problema tenemos ahora? Tenemos un problema grave. Ha hecho una pregunta, Albert, tiene que ver por qué ha hablado del dólar. ¿Por qué tenemos que transar en dólares? ¿Por qué confiamos en el dólar? Se ha planteado unas preguntas. Y entonces yo le he dicho, es que el dólar es dinero. Y luego nos hemos preguntado, ¿y qué es el dinero? Y alguien dijo, el dinero son papeles, billetes y monedas. Yo le dije, son billetes y monedas, pero también hay en las salacitas, hay billetes y monedas en las salacitas. Y ella me dijo, sí, pero es que de las salacitas no sirven para nada. Yo le digo, sí, pero ¿por qué? Porque es papel. Pero acaso no es papel y así hemos entrado en un dilema, ¿no ve? ¿Qué estamos haciendo? Estamos comenzando a tener un marco conceptual. Hemos comenzado a hablar del dólar. ¿Dónde está mi bolígrafo? Dólar. El dólar había sido una moneda. ¿Y qué es una moneda? Es dinero. ¿Y qué es el dinero? ¿Por qué confiamos en el dinero? ¿Cuál es la historia del dinero? Alguien dijo, el dinero es un medio de intercambio. Para responder a la pregunta de su compañero, hemos comenzado a ver varias cosas, ¿no? Además, ¿por qué confiamos en el dólar? ¿Por qué no mejor el mundo confía en el boliviano? Todo el mundo quisiera boliviano, ¿no? ¿Por qué no confiamos en la plata venezolana? Que hasta te regalan. No sé si han estado en los minibuses. Me acuerdo un par de veces he subido a minibús y han entrado venezolanos. Nos han comenzado a regalar billetes. Porque su moneda no vale nada, ¿no? La plata argentina, que también se ha devaluado. Ahora hay otro con devaluación. Miren, acabo de aumentarle una cosa más que no me menciono. Devaluación. Se ha devaluado la plata argentina. Y el peso boliviano se ha apreciado. Apreciado, ¿no ve? De apreciar, de que te quiero mucho, te amo, te adoro, te aprecio. Que lo quieres, se ha apreciado. El otro se ha devaluado. Ahora, estoy llevando el marco teórico, ¿no? Albert y compañeros a los que les interesa el tema, para abordar este tema necesitamos leer. Necesitamos tener claros los conceptos. Y a medida que yo voy avanzando, encuentro conceptos y más conceptos. Y este cuerpo de conceptos hay que ordenarlo. Y además, cuando lo tenga ordenado, me voy a dar cuenta que hay muchas más cosas que yo no sé. Para estudiar un tema, ¿sí?, necesitamos tener esas categorías claras. Entonces necesitamos un cuerpo teórico. Ojo, no solamente es un cuerpo teórico conceptual. No es que yo copio del diccionario, ¿no ve? Copio qué es dólar, qué es moneda, qué es dinero, qué es devaluación, no es que copio. Está bien ya copiar para uno que está en colegio, en primaria.
Aquí necesitamos, además de copiar, por supuesto, comprender lo que estamos copiando, pero además comenzar a teorizar sobre estos conceptos. Porque vamos a encontrar teoría. Por ejemplo, teoría monetaria. Teoría, ¿se acuerdan? Un conjunto de conocimientos que relacionan las hipótesis, las leyes y ¿no? Los hechos. Las hipótesis, las leyes. Ordenado un cuerpo de conocimientos ordenado. Vamos a encontrar teorías. Que pueden ser teorías, por si acaso, contrarias. Yo me acuerdo de una clase que tuve cuando estaba de estudiante con ustedes mucho que debió ser el 96 o 97, o tal vez el 95, no me acuerdo, 95, 90, no, perdón, 95 salí bachiller, no pudo ser, era 96 o 97. Hace casi 25 años, sí, en que mi profesor me hacía ver un video sobre el dinero. Era antiguo el video, claro, sea de esa época, ¿no? Y decía, el video decía, la base del dinero es la confianza. Como alguien dijo hoy día, ¿no? Alguien dijo hoy día, el dinero se basa en la confianza. Y nosotros debatimos después de ver el video en clase. Claro, nosotros igual que ustedes, yo, inocente palomita, con muy pocos argumentos, probablemente hoy día tendría más. Pero esa vez inocente palomita escuchaba lo que mi profe decía. Pero el profe nos daba otros argumentos. Decía, claro, hay una teoría de la confianza, pero hay otras teorías también. El dinero no es un tema de confianza, es un tema de intercambio. Su función es el intercambio. Ahora, la teoría de la confianza funciona. Se han creado criptomonedas con otros fines. ¿Cómo se relacionan las criptomonedas con el dinero? Cosas interesantes. Por eso, no es un solo marco conceptual. Es decir, para investigar, para dar respuesta a lo que sus compañeros han planteado hoy día al inicio, hay que leer, empaparnos. Primero de los conceptos. Ya sé que es de evaluación, apreciación, ya conozco. Y lo siguiente, después de empaparme de los conceptos, de las teorías. Y después de leer las teorías, de las investigaciones y los avances en este campo. Hay momentos en que yo me siento triste por las ciencias económicas, porque no es una ciencia, es una ciencia social, pero tiene sus limitaciones y no es una ciencia dura, ¿no? Qué linda es la física, la química, en el que tú puedes generar un conocimiento sin que la gente pueda dudar de eso. Es un conocimiento sólido, duro, ¿no ve? Nadie va a decir que, no sé, pues a ver, que una cosa, que 3,1416 representa el perímetro, ¿sí?, de una circunferencia. Y se aplica para una circunferencia de radio 5 centímetros como de radio 5 kilómetros, o de diámetro 10 centímetros, de diámetro 10 kilómetros. Una constante, ¿no?, que tiene que ver con la física, con la matemática. No hay duda de eso. En cambio, nosotros, en ciencias económicas, hay momentos en que yo me siento triste, les decía, porque no tenemos tanta precisión, ¿no? Siempre al final son debates y son puntos de vista, pero al final, como procuramos ser ciencia, yo pienso que estamos en camino a construcción, pues seguimos investigando, ¿no?, hasta encontrar constantes, hasta encontrar leyes universales. Es nuestra aspiración como ciencia. Pero para eso necesito conocer lo último que se ha investigado. Ya, primero conozco los conceptos, conozco las teorías y luego reviso lo que se ha investigado respecto al dinero.
Porque respecto al dinero, lo que preguntan sus compañeros, hay muchas cosas que se pueden avanzar. Por ejemplo, el factor multiplicador del dinero. El dinero es interesante cómo se multiplica el dinero. Los bancos multiplican el dinero. Hoy día, en matemáticas financieras, veíamos que la Reserva Federal de Estados Unidos está incrementando la tasa de interés para reducir la inflación. ¿En qué porcentaje disminuirá la inflación? Es un problema ya de investigación, ¿no? ¿Cuánto debo subir la tasa para en cuánto esperar la reducción de la inflación? Otra pregunta, ¿funcionará? ¿Habrá ese mecanismo de lo que llaman sectores, se llaman sectores en la economía? ¿Habrá ese mecanismo de transmisión del sector financiero al sector real? Sectores reales. Pero para comenzar a responderlas, igual que le ocurrió en su momento a Einstein, ¿sí? En su momento le ocurrió a Einstein, lo que hay que hacer es pues, leer todo el conocimiento que existe al respecto. Y entonces el marco teórico implica construirnos este marco referencial conceptual, pero leyendo. Tenemos que leer. Y claro, tenemos estas dudas, ¿no? Estas preguntas. ¿Quiénes han investigado el tema del dinero? ¿Desde qué dimensiones? ¿Habrá todavía vacíos? ¿Habrá cosas que no entendemos del dinero? Claro, yo por ejemplo, pero ojo, recuerden, el punto de vista no es de yo, ni de ustedes, es del conocimiento en general. Ustedes, por supuesto, ahorita están aprendiendo, ¿no? No conocen algunos de estos conceptos, ni su relación entre ellos, porque hoy día hemos visto una relación interesante. Inflación y tasa de interés habían estado relacionados. Qué interesante. Pero ¿y habrá otras relaciones? Las criptomonedas están cayendo, ¿no ve? Alguien se ha burlado, el Bill Gates se ha burlado de las criptomonedas. Ha dicho, las criptomonedas se basan en la teoría del más tonto, ha dicho. ¿Han escuchado o no? ¿Por qué? Porque hay siempre una persona más tonta que le cree al otro. Y siempre va a haber una persona más tonta y va a haber sobre esa más tonta otra más tonta que le crea a lo anterior. Entonces, si yo digo que este papel higiénico que estoy agarrando en mi mano vale 100 pesos y alguien me cree y me lo compra en 100, él está esperando a que alguien más tonto le compre en 120. Eso ha dicho Bill Gates, ha burlado de las criptomonedas. Las criptomonedas se basan en la teoría del más tonto. El más tonto siempre espera que haya otro más tonto que él. Entonces, claro, hay preguntas. Estoy dando un ejemplo del Bill Gates, pero claro, tiene que ver con el dinero, no las criptomonedas. La pregunta es, ¿qué han investigado sobre las criptomonedas? ¿Habrá vacíos? ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento sobre las criptomonedas o sobre el dólar? ¿Desde qué dimensiones se las ha estudiado? ¿Qué cosa queda pendiente por abordar? El que está construyendo el marco teórico, para investigar, se supone que tiene que empaparse de todo el conocimiento que existe. ¿Y cómo se empapa? Pues leyendo. Tiene que leer el conocimiento existente. Es natural, ¿no? Ustedes, para avanzar sobre ese tema del dinero, tendrían que empaparse del conocimiento. Y entonces tendríamos que encontrar la historia del dinero. El dinero es un instrumento que sirve para intercambiar bienes. Albert decía, aparecen los romanos. No, el dinero aparece mucho más antes. Y en diferentes culturas, porque es normal. Yo produzco una gallina, crío gallinas. Mi vecino produce arroz. Yo quiero arroz. Voy y le digo a mi vecino, ¿sabes qué quieres? Mi gallina, te cambio por un poco de tu arroz. Y me cambiará mi gallina por el arroz.
Pero o él tiene poco arroz y te dice todo, y yo le digo, no me conviene, es poco arroz por mi gallina. Y entonces, no has partido tu gallina. Yo no lo quiero partir porque si la parto la mato. Entonces no te doy mi arroz. Hay problemas en el intercambio, ¿no? Mucho peor si es una vaca. Te cambio mi vaca por tu arroz. Pero yo no quiero darte todo mi arroz, te quiero dar un pedazo de arroz, dame una pata de tu vaca. Es que yo no quiero darte una pata de mi vaca, no puedo tenerla coja la vaca, ¿no? Y entonces la historia del dinero es muy interesante, revisen la historia del dinero. Entonces comienzan las culturas a encontrar un medio de intercambio que sea común para todos. En algunas culturas era la sal, por eso viene sal de salario, se pagaba las cosas con sal y la sal permitía el intercambio. En otras culturas eran algún mineral. En Centroamérica teníamos el cacao como medio de intercambio. Nos cambiábamos por cacao. Cambio mi vaca por cacao y el cacao lo cambio por arroz o por ovejas o por lo que quiera. Porque lo que todos tenemos en común es el cacao. Entonces, intercambiamos a cacao por chompa, cacao, porque claro, tenemos que tener un producto que todos apreciamos, que pueda facilitarnos el intercambio. El dinero es un medio para intercambiar cosas. Y al finalizar intercambiamos productos. Yo trabajo, estoy hoy día trabajando con ustedes. Gracias a Dios me gusta este trabajo, me divierto. Soy feliz. Entonces me estoy divirtiendo con ustedes, estamos comentando sobre el dinero. Y a mí, claro, yo estoy produciendo, estoy contribuyendo a generar en ustedes conocimiento. Hago mi esfuerzo, lo intento, ¿no? Hago mi esfuerzo para generar conocimiento. Y por eso yo voy a recibir un salario. Y ese salario, yo, por ejemplo, ahora necesito un pantalón. Mis pantalones están viejitos, ya tienen agujeritos, todo. A mí, sinceramente, me vale madres la ropa, pero al final no voy con mis pantalones agujero, ¿no ve? Tengo que comprarme un pantalón. Tengo que ir y comprarme un pantalón para no ir con mi pantalón agujero. Entonces, tengo que cambiar mi salario por un pantalón. Alguien produjo el pantalón, pues. Y algún rato también tengo que comprar comida porque necesito comer. Mi salario me sirve para intercambiar. El dinero me facilita el intercambio. Su fin es el intercambio. Claro que tiene tiene varias cosas el dinero, ¿no? El dinero sirve para intercambiar, para guardar también. Yo puedo guardar mi dinero. Lo puedo atesorar, lo puedo intercambiar y además me sirve como un referente del valor de las cosas. El dinero me permite tener un referente del valor de las cosas. No voy a entrar en la teoría del dinero porque al final va a haber varias teorías. Alguien te va a decir, Carlos, lo que pasa es que el dinero al final representa trabajo. Yo estoy dedicándome varias horas de trabajo y me van a pagar por mi trabajo, por las horas de desgaste físico y mental que yo he tenido en darles a ustedes la clase. Claro, no solo es la clase, ¿no? Preparo el material, los reviso, hasta incluso he tenido que bajar, ver mi archivo Word, dar una mirada, descargar este archivo, guardarlo. Y algún rato he tenido que preparar, leer, es un desgaste físico mental. Y es un desgaste hasta de vida, ¿no ve? Yo por hacer este texto he debido sacrificar algunas horas de mi vida. Un pedacito de mi vida está aquí. Entonces es un desgaste físico-mental. Me pagan por ese desgaste físico-mental. Uy, Helen me hace preguntas complicadas, pero voy a tratar de responder más tardecita, Helen. Entonces, el dinero sirve para eso, ¿no? Para intercambio. Pero hay muchas cosas ahí detrás del dinero.
Porque al final el dinero vamos a intercambiar, al final intercambiamos trabajo. El que ha hecho el pantalón, si es un sastre, me va a intercambiar su trabajo con mi trabajo. ¿No? Bueno, volvemos a nuestro tema. Para hacer una investigación necesitamos un marco teórico conceptual y necesitamos leer harto. ¿Sí? Necesitamos leer harto. Esto tiene que ver, si tuviéramos que traducir, esto es leer, revisar. Probablemente ahora, en vez de leer, pues ya nos hemos enterado con un video, ya, pero hay que aprender. Y esa lectura se plasma en un documento, por si acaso. El marco teórico es un capítulo, son unas hojitas, es un ensayo que aparece redactado en tu documento de investigación. Es natural, ¿no? Si tú vas a explicar, por lo que pregunta su compañero, una pregunta de investigación, ¿en qué momento el boliviano tendría una depresión? Bueno, ella le llama depresión. Claro, si seguimos investigando, tal vez le podríamos colocar una devaluación. Tal vez ha querido decir devaluación. A su compañera que me pregunta, entonces, ¿en qué momento el boliviano, para responder, ¿en qué momento el boliviano tendrá una devaluación? A nuestro lector tendríamos que explicarle qué es devaluación, qué es boliviano. Hay un capitulito, una lectura de resumen de todo lo que hablamos. Ahí se plasma el marco teórico. Entonces, los trabajos de investigación tienen un capítulo dedicado al marco teórico. No siempre le llaman marco teórico como cual, ¿no? Le llaman revisión de la literatura, estado del arte. Tiene diferentes sinónimos. Marco referencial. Algunos simplemente colocan introducción y comienzan a describir y luego avanzan. Claro, este capítulo será más profundo o más genérico dependiendo del nivel en el que trabajas, ¿sabes? Por ejemplo, si es una tesis de licenciatura de ustedes, claro, esos conceptitos van a ser importantes. Pero si es una tesis de doctorado, se supone que entre los doctores todos ya conocemos esos conceptos. Entonces, un doctor no te va a decir, no tendrías que decir en el marco teórico, el dinero representa el intercambio, salvo que estés tratando el problema del intercambio. Pero después se supone que es obvio, ¿no? Entonces, los niveles de marco conceptual van a variar. Es como ustedes ya conocen muchas palabras en su vocabulario. No necesitan colocar vocabulario para todo. Pero de las palabras nuevas, sí. Palabras nuevas tengo que describirlas. Bueno, ese es el marco teórico. ¿Para qué me sirve? Me sirve para centrar el problema de investigación. Por ejemplo, su compañera hace una pregunta interesante. Se los voy a leer lo que dice Helen Maya. Dice, Lick, me dice, ¿a qué banca internacional tendríamos que estar atentos si en algún momento el boliviano tendría una depresión o también influyen los gobiernos? Muy bien, Helen. Helen está preguntándose cosas interesantes. Pero a Helen le falta, y a todos nosotros, por supuesto, me incluyo porque, ¿qué puedo decir? Yo conoceré a alguito, pero me faltarán millones de cosas por conocer. Y cuántas de las cosas que conozco estaré equivocado. Hay que seguir leyendo, ¿no? Y entonces tenemos que seguir leyendo, Helen. Y entonces cuando sigamos leyendo, Helen, vamos a tener un problema de investigación mucho más preciso. Vamos, si sigo leyendo y voy construyendo mi marco teórico, voy a tener una pregunta mucho más precisa que la que me plantees. ¿Qué más? O también puedo cambiar de pregunta, porque después de leer, ¿por qué surgen esas preguntas? Porque hemos empezado o hemos terminado matemáticas financieras con una reflexión sobre la subida de las tasas de interés por el FED. Entonces estábamos viendo las noticias, porque nos quedaban unos minutos, y hemos leído una noticia de la subida de las tasas de interés del FED. Y entonces, de leerla sobre las tasas de interés, han surgido otras preguntas, nuevas ideas. Y lo mismo pasa con el marco teórico. Cuando comenzamos a leer, nuestro universo de las cosas que queremos estudiar se amplía.
Entonces a su compañero le llamó más la atención otro tema. Cuando seguimos leyendo y queremos investigar, podemos aprender de los errores cometidos en otros estudios. Recuerden que no solo vamos a leer cosas conceptuales o teóricas, también leemos cómo se investiga, cómo se han hecho otros estudios. Y en base a esa experiencia podemos evitar cometer errores. Y algún rato les comentaba, yo hice un trabajo sobre el costo de la violencia intrafamiliar. Yo cometí un error grave. Encontré una metodología que se llamaba el estimador de emparejamiento. Y no voy a entrar a detalles de la metodología. Y quise hacer ese estudio con ese estimador de emparejamiento. Pero seguramente no leí bien. Hice una encuesta a 400 personas y cuando quise hacer el estimador de emparejamiento no pude. Pinche cosa, no pude. Y luego dice que, ay, como diría mi hijito, ¿no? Qué mamada, dice mi hijito. Qué burrera, no pude hacerlo. Cuando comienzo a leer mejor, encuentro que para hacer ese estimador de emparejamiento necesito muestras bien grandes. 600, 800 personas, 1000 personas. Entonces digo, ¿qué es soncera? Si hubiera leído mejor, no hubiera cometido ese error. Claro, cuando tú lees, también encuentras sugerencias para no cometer errores. Porque se supone que queremos investigar algo, ¿no? También nos sirve como orientación de cómo realizar el estudio. Creo que no les he contado, pero hay unas compañeras que estos días han estado investigando sobre educación financiera. Vamos a ver si por aquí hay. Sus compañeras que han estado investigando sobre educación financiera son compañeras de 5º año. Han encontrado que es posible estudiar la educación financiera a través de una encuesta. Y entonces sus compañeras de 5º año se han planteado una encuesta. Entonces ellas han estado escribiendo pucha, resumen nomás es esto. Y se han hecho una encuesta. Bueno. ¿Dónde está? Pues quiero ver una versión de esas, de su trabajo. Entonces han escrito ellos han estado escribiendo sus compañeras. Se han hecho una pregunta de investigación, esto es de las de 5º, ¿no ven? Y han comenzado a hacer una encuesta, las que les he pasado a ustedes esos días. Pero ¿de dónde sale su cuestionario? Su cuestionario sale de una adaptación de otro cuestionario. No es que se les ha ocurrido a ellas. Se les puede ocurrir también, pero ellas esta vez han querido adaptar otro cuestionario. Entonces, el marco teórico, ellos, ¿por qué han adaptado? Porque han leído sobre ese tema. Y sobre ese tema están adaptando. Entonces, el leer, hacer esa lectura, me va a orientar a cómo hacer mi trabajo. ¿Para qué más sirve el marco teórico? Bueno,
El marco teórico sirve pues para establecer hipótesis también, ¿no? Su pregunta de investigación de las compañeras es, a ver, vamos a ver. Estoy mostrando un trabajo que ellas han hecho. ¿Qué nivel de educación financiera tienen los universitarios? Ese es su trabajo. Podemos responder, ¿no? Pero podemos responder desde lo que se nos ocurra ahorita. Puedo decir, tienen una educación financiera baja, media, alta. Las respuestas, recuerden, es antes de investigar. La hipótesis es antes de investigar. Pero entonces yo me pregunto, ¿pero cómo puedo responder antes de investigar si no sé? Yo no sé en este momento, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes en este momento están trabajando y atendiendo a clases? Sé que hay algunos que están trabajando y atendiendo. ¿Por qué? Porque los he escuchado, y algún rato he hablado, y lo siento alguna vez, ¿no? ¿Cuántos son de ustedes? Aquí son 106. ¿Cuántos están trabajando y atendiendo a clases? Además, cada vez somos menos, ¿no? Ahora somos 106. ¿Se acuerdan? Éramos 120, 130. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuántos están trabajando? Pero se supone que la hipótesis yo respondo antes de investigar. Entonces, ¿cómo puedo responder antes de investigar y tener una aproximación seria, real, no que sea un invento mío? Lo hago a través del marco teórico. Porque en el marco teórico yo encuentro estudios muy parecidos, similares, que establecen qué porcentaje de los estudiantes tienen una educación financiera. Por si acaso, la educación financiera no se refiere a que ustedes conocen sobre bolsa, moneda. Claro, tiene que ver. Ustedes saben sobre qué es tasa de interés y saben. Saben cómo se hace una anualidad de tipo vencida, saben. Estamos aprendiendo, ¿no ve? Saben qué es interés compuesto, saben. Pero educación financiera tiene que ver con de que además sepan, tengan prácticas saludables en su cotidiano, que ahorren, que no gasten todo lo que tengan, que cuando prioricen su gasto, prioricen las cosas esenciales y no las cosas banales. Ah, tienen su recreo. Ah, está bien. Me lo gasto todo porque me van a dar mañana, pero mejor si ahorro. Cambio mi celular porque ya mi celular no tiene la última versión de WhatsApp y eso va a ser diferente, te va a ser más productivo. La educación financiera tiene que ver con eso, con otro tipo de prácticas que tienen que ver con la salud financiera. Bueno, volvamos. ¿Cómo respondo a esa pregunta con tener precisión? Ah, ¿recuerdan la pregunta de sus compañeras? Aquí está la pregunta. Estamos viendo una investigación real. La respondo con investigaciones parecidas. Entonces hay unas investigaciones, ellas han encontrado que en Cochabamba, en otros lugares se ha hecho estudios sobre educación financiera. Y si en Cochabamba, en la Facultad de Ciencias Económicas, decían que la educación era del 40%, probablemente aquí sea lo mismo o parecido. Entonces yo puedo establecer hipótesis aprendiendo de otras experiencias. Para eso me sirve el marco teórico. ¿Para qué más me sirve? Ya lo hemos dicho, inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Mucha de todo lo que hoy día hemos hablado, seguro se han inspirado en algo, por eso he recibido un par de cuestionamientos ahí como mensaje directo al Zoom.
Aquí pueden mandar en metodología, manden mensajes a todos, que todo el mundo lea. Porque, claro, en matemática financiera pido inbox para que no se copien, ¿no? En cambio, en métodos manden que todo el mundo lea. Entonces, claro, ya les han surgido nuevas inspiraciones, nuevas ideas. Y eso va a seguir surgiendo mientras vayan conociendo y leyendo más. Bueno, ¿para qué más sirve el marco teórico? Pues para un marco de referencia para interpretar resultados. ¿No? Por ejemplo, acabamos de ver que en Estados Unidos las tasas de interés están aumentando y se pretende desacelerar la inflación. Entonces yo me pregunto, ¿esto se aplicará en Argentina? ¿Se aplicará en Bolivia? No sé, puedo buscar. En Argentina, ¡qué sorpresa! En Argentina también están haciendo lo mismo. Pero qué increíble tasa, ¿no? No sé si han notado la tasa del FED, pero la tasa del FED del aumento es 0,003, no me acuerdo, 0,75 puntos porcentuales. Argentina le está metiendo. ¿Qué fecha será esto? Quisiera saber la fecha. América Economía. 13 de mayo del 2022. Le va a tirar a Argentina 200 puntos básicos a su tasa de interés de referencia. Que ya está en 49%. Por si acaso, un punto básico quiere decir 1%, perdón, 100 puntos básicos quiere decir 1%. Estoy aumentando su jerga económica, ¿no? Su jerga conceptual. Por si acaso, hay un equivalente para que sepamos leer esto. La jerga dice así: 100 puntos, PPP se abrevia, 100 puntos básicos, perdón, PB, 100 puntos básicos equivale a 1%. Eso quiere decir que cuando dicen le van a subir 200 puntos básicos, quiere decir que van a subir en 2%. Si está en 49, tal vez pasen a 51. Pero lo mismo, ¿no? El mensaje es el mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando voy leyendo y voy comenzando a investigar, pues yo me ayuda a entender otras cosas, ¿no? Un marco de referencia para interpretar resultados. Yo me acuerdo cuando hice ese mi trabajo del costo de la violencia intrafamiliar, me asusté, porque yo saqué un resultado espectacular. Yo hice mi encuesta y encontré que el 95, 90%, ya no me acuerdo exactamente, pero era por encima del 90%, en Bolivia, en la ciudad de La Paz, donde he hecho mi estudio, 95% de las familias tenían violencia intrafamiliar. Yo dije, pucha, realmente la estoy rompiendo, ¿cómo algo habré hecho mal?
En su caso, ustedes son, yo diría en su caso, toditos tienen en su casa violencia intrafamiliar. Claro, y luego, como leí, encontré un dato hecho por UNICEF. Me acuerdo, encontré un dato hecho por UNICEF. Un estudio igual en Bolivia. Y UNICEF en Bolivia encontraba que el 80% de los niños o de las familias tienen violencia hacia los niños. Entonces yo dije, claro, estoy bien, porque de mí mi violencia intrafamiliar es violencia entre pareja, esposo con esposa, papá o mamá con niño, niño contra niño, niño con abuelo, abuelo con papá o mamá. En cambio, aquí solamente la violencia de papá a los niños. Entonces, si yo tengo más tipos de violencia, por supuesto que mi tasa tiene que ser más alta. Ahora, otra pregunta era, ¿cómo mido violencia? ¿Cómo mido violencia? Es porque he leído la literatura de cómo se mide violencia, ¿no? Hoy hay diferentes formas de medir violencia. Viene desde la violencia leve, un grito, una amenaza, violencia simbólica, no contestar el saludo, tipo de violencia, leve, pero es violencia. No te saludas, hola, te miran en la cara, no te contestan el saludo, violencia. Bueno, otra cosa para la que sirve el marco teórico está relacionado con documentar la necesidad de realizar el estudio. Vale, se me olvidó, ¿no? Recuerden que hace rato en las sesiones pasadas veíamos que no vamos a investigar lo que ya se ha investigado, ¿no? Pero si no se ha investigado, vale la pena investigar. ¿Cómo sé si se ha investigado o no se ha investigado? Pues porque he leído y ahora estoy documentando que vale la pena investigar porque no se ha investigado, porque he revisado, he hecho una revisión de las investigaciones que hay sobre el tema y no he encontrado algunos relacionados con lo que estoy haciendo yo. Entonces es importante documentar esa relación. Bueno, aquí está otra vez el marco teórico, está presente en todo momento, ¿no? ¿Qué etapas tiene el marco teórico? Tiene una revisión de la literatura y la adopción de una teoría. La revisión implica detectar, obtener, consultar, extraer, recopilar. Preguntas hasta aquí. Comentarios, preguntas. A ver. ¿No hay preguntas? Preguntas. Bueno, no hay preguntas, solo un mensaje de que dice que se entendió. Ya. Vamos a hacer. Vamos a hacer un break. Vamos a leer esto. Leeremos esto si sigue disponible en la web. Ya me voy dando cuenta que hay cosas que ya no están disponibles.
Uy, Nacho pregunta, ¿cuánto tendría que subir la tasa en Argentina para balancear su inflación? Nacho, no sé, no lo sé, habría que estudiar. Helen dice, hace algún tiempo el presidente dijo que la pobreza había bajado en 10%, pero siguen habiendo casos de pobreza. ¿Cómo podríamos confirmar esa información? Bueno, habría que seguir estudiando la pobreza. Si quieres confirmar, volver a preguntar. Ahora, cuando uno estudia la pobreza, habría que preguntarse cómo se midió la pobreza, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se mide la pobreza? Hay dos formas de medir la pobreza. Bueno, no hay dos, hay varias formas de medir la pobreza. Las que generalmente se manejan son pobreza bajo la línea de los ingresos, pobreza por ingresos, por dinero, y otro es pobreza por necesidades básicas. Quiere decir que la gente, si tiene agua, luz y algunos servicios básicos, deja de ser pobre. Entonces habría que preguntarse también cómo, qué medida se ha utilizado, ¿no? Bueno, mando un link, veámoslo, a ver. Vamos a ver, vamos a ver esto. Lo comentamos. A ver, les he mandado el link, a todos está en el chat de Zoom. Y también estaba buscándoles, vayan leyéndolo por favor. Mientras leen, yo voy a buscar este otro link que ya no está. Es un texto muy bonito este de Carlos Rovelli. Lean por favor mientras yo busco. Voy a dejar de compartir porque si no se van a distraer. Mientras yo busco a Carlos Rovelli. Leamos el link que les mandé, por favor.
La primera cosa es que uno lee con ojos diferentes después de un tiempo. Entonces creo que lo voy a quitar la lectura del marco teórico de mi texto, ¿no? Me parece, otra vez me llama mucho la atención, ahora no sé, no tanto. Claro, sí ¿qué me llamaba la atención de la otra vez y quería generar un impacto en los lectores, en ustedes, los estudiantes? Me llamó la atención, a ver, no, les cederé la palabra, ¿no? Ahora me ha parecido un poco más larga la lectura y pienso que puedo encontrar una mejor. Pero bueno, a ver. Preguntas. ¿Qué les ha parecido la lectura? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? ¿Tiene que ver con el marco teórico? Sí, tiene que ver. No, no con tanta fuerza como quisiera, pero sí tiene que ver. Porque para plantear sus propuestas, Robert lo que hace es pues, retoma las ideas de otros, ¿no? No podría él haber planteado algo si es que no tendríamos a Einstein y Einstein no hubiera tenido a Newton, ¿no? Entonces ahí está ahí. Y nosotros no conoceríamos las cosas si no tendríamos los experimentos. Está bien la teoría, pero también nos hacen algunos experimentos y nos demuestran que la teoría tiene razón, ¿no? A ver, comentarios, preguntas. ¿No hay comentarios? Alicia, ¿le puedo comentar? A ver, Albert. Eh, bueno, un poco, no va mucho al contexto de qué es la física cuántica, pero de hecho hay dos tipos de física, la física mecánica, la que sabemos, la que vemos a diario, y la cuántica, que es más que todo de partículas y átomos. Y justamente, pues, el doctor sugiere que sí, el mundo de las partículas en sí no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo en estos momentos, porque el tiempo es verdaderamente es relativo, porque es el claro ejemplo, si es que un astronauta va al espacio y casualmente en el espacio pasa una hora, en la Tierra pues va a pasar alrededor de un mes o 2 meses aproximadamente. Entonces, el tiempo así es bien indistinto. Y como decía igual una parte que cuando dos relojes están sincronizados a la misma hora y pasa de que uno se ve más rápido que otro, bueno, al momento de llegar al mismo punto, cambian ya los sentidos de sus horas. Hay distorsión de tiempo y espacio, eso se lo llama. Pero eh, no sé, es que, ¿cómo explicarlo? Es que es bien lindo, por eso dice, ¿cómo explicarlo? No, está muy bien, sí. Claro, el ejemplo ese Ay, es interesante, ¿no? El de las dos relojes. A mí la primera vez que lo leí me llamó siempre la atención, ¿no? Qué interesante. Dos relojes los colocas sincronizados y a uno lo mandas en una nave o en un avión muy veloz y luego los relojes se vuelven a encontrar y los relojes no marcan la misma hora, ¿no? Qué interesante. es que es por la gravedad, dicen, es que, ay, ¿cómo decirlo? Es que sí, tienes razón, hay bucles en cada espacio que tenemos, hasta la presión igual habría que tomar en cuenta. Bueno, N cosas. Los No sé si es un descartables, bucle, pero queda demostrado que, claro, va a haber una diferencia, ¿no? Ahora, ¿por qué yo les comentaba esto, Albert? Yo les comentaba eso porque, claro, para comenzar a entender estas cosas, que además son intrigantes, llaman la atención, lo que tenemos que hacer es leer el conocimiento que existe, ¿no? Así como hoy día hemos hablado de la tasa de interés, leamos el conocimiento que existe para tener ese punto de partida para avanzar. Recuerden lo que les decía algún rato, ¿no? El conocimiento son como unas gravitas. ¿Sí? El conocimiento son como unas gravitas, ¿no?
lo que se hacen se van haciendo aportes sobre estas graditas. Vamos a escribir sobre este. Entonces, cada vez que nosotros aportamos con algo, le damos una gradita al mundo del conocimiento, ¿no? Veamos sobre la tasa de interés que hemos visto hoy día, ¿no? Entonces, alguien me preguntó una pregunta difícil, dice, ¿cuánto tendría que subir la tasa en Argentina para balancear la inflación? No lo sé, pero si encontráramos esa tasa y dijéramos, no sé, pues tiene que subir la tasa de interés en 3% para balancear la inflación, y si fuera correcto, el siguiente que esté investigando utilizaría este dato para ver si eso se aplica en Venezuela o en los Estados Unidos. Su metodología, su forma de encontrar ese dato, me sirve para otras cosas. Y así avanzamos en el conocimiento, ¿no? Queremos saber, queremos estudiar la física cuántica. Bueno, pues probablemente habrá que conocer la física mecánica para empezar a estudiar la física cuántica. Es interesante, ¿no? Les sugiero a este señor, léanlo, al Rovelli. Aquí tenían, en este PDF, que les voy a volver a guardar el PDF, porque aquí teníamos un link antiguo, pero ahora lo he actualizado en el link. Les copio si quieren. Mejor les copio. Ahí está un libro de este señor que se llama 7 breves lecciones de física, y ahí está el texto, les voy a mostrar. Son unas lecturas muy bonitas y muy sencillas de entender. Hay cosas bonitas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un pedacito de los voy a leer, ¿ya? De joven, Albert Einstein pasó un año entero haraganeando ocioso. Si no se pierde el tiempo, no se llega a ningún sitio. Algo que los padres de los adolescentes olvidan a menudo. Claro, porque dice que la ociosidad estimula la creatividad, ¿no? Estaba en Pavia, había vuelto con su familia, su familia tras dejar los estudios en Alemania, donde no soportaba el rigor del instituto, y era comienzos de siglo, y en Italia se iniciaba la revolución industrial. Su padre, que era ingeniero, instalaba las primeras centrales eléctricas en la llanura del Po. Albert leía Kant y a ratos perdidos asistía a clases en la Universidad de Pavia. Por diversión, sin matricularse ni hacer exámenes. Qué interesante, ¿no? Estudiar por diversión. Lo más, creo que es bonito, ¿no? Esto es porque te diviertes. No, claro, no hay la presión de matricularse ni hacer exámenes, nada, simplemente estás ahí asistiendo y escuchando. Así, así es como se llega a ser científico serio, claro. Sí. Luego se matriculó en la Universidad de Zurich y se sumergiría en la física. Pocos años después, en 1905, enviaba 3 artículos a la principal revista científica de la época. Los Annalen de física debe estar en alemán. Cada uno de los 3 era digno de un premio Nobel. Bueno, léanlo por favor. No voy a. Se los dejo ahí el link si les interesa. No lo voy a ver ahora. Pero léanlo. Es muy interesante de cómo se va formando como física y nos va explicando un poco de la teoría de la relatividad. ¿No? Y nos explica un poco algunas cosas. Bueno.
Muy bonito, hay una frase bonita que escribe Helen, dice, mi opinión nos dice que todo puede existir, pero al mismo tiempo no. El tiempo es lo único que nos hace disfrutar de los pequeños gustos como el amor y un buen libro, atesorarlo como citaba. El gato puede estar ahí o no. No podemos volver a vivir el pasado, pero podemos vivir el futuro, sí. Y por eso hay que cuidar mucho nuestro tiempo, compañeros. Nuestro tiempo es valioso, ¿no? No lo desperdicien por ahí en las redes sociales. Bueno, con esta introducción yo voy a pasar un poquito más a las últimas cosas que en realidad vamos a profundizar la última semana, pero les voy a adelantar. Entre el marco teórico implica una lectura, ¿no? Una lectura de varias cosas. El marco teórico nos obliga a revisar lo que se ha investigado para, como punto de partida para seguir construyendo, ¿no? Yo quiero construir, pero primero, si yo estoy aquí y quiero avanzar, miraré lo que se ha hecho hacia atrás, ¿no? El marco teórico tiene dos etapas, una es la revisión de la literatura y la otra la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Cuando miro hacia atrás, yo hago una revisión de la literatura. Conozco todo sobre el tema que me interesa. Y puede ser que en esa revisión de la literatura, en esa revisión de todo lo que existe en conocimiento, yo encuentre teorías contrarias o en algún caso no encuentre teorías, porque es un tema nuevo y no hay teorías, no hay nada que lo explique. Y entonces, si hay teorías contrarias, probablemente yo tenga que elegir una de las teorías para avanzar hacia adelante. O si no encuentro teoría hacia atrás que me ayuden a entender el problema, tendré que crear una perspectiva teórica que me dé pie para seguir avanzando. Y en las próximas clases lo que vamos a ver es cómo hacer esa revisión de la literatura. Vamos a estudiar esta secuencia de pasos y cómo vamos a escoger una teoría. Creo que voy a quedar aquí. No vale la pena. Quería insistir un poquito más, pero no vale la pena. Más bien les dejo estos minutos, 8 minutitos, para leer ese textito que les acabo de avanzar. Si quieren, se los leo. Y si no, lo leen más tardecita. Estábamos leyendo, ¿no? Se los voy a leer. Para que no nos quedemos con incógnita. Dice, estamos hablando de Albert Einstein, ¿no? Si gustan, pueden retirarse. Si alguien quiere quedarse para seguir la lectura, la seguimos. Dice, luego se matricularía a la Universidad de Zúrich y se sumergiría en la física. Pocos años después, en 1905, enviaba 3 artículos a las principales revistas científicas de la época. Los Annalen der Physik, no sé cómo será su pronunciación en alemán. Cada uno de los 3 era digno de un premio Nobel. El primero mostraba que los átomos realmente existen. El segundo abría las puertas a la mecánica de los cuantos, de la que hablaré en la próxima lección. El tercero presentaba su primera teoría de la relatividad, hoy llamada relatividad restringida. La teoría que explica que el tiempo no transcurre igual para todos. 2 gemelos se encuentran con que ya no tienen la misma edad si uno de ellos ha viajado a gran velocidad. Einstein se convierte de repente en un científico de renombre y recibe ofertas de trabajo de varias universidades. Pero algo lo turba. Su teoría de la relatividad, por muy célebre que se haya hecho de inmediato, no cuadra con cuanto sabemos sobre la gravedad, es decir, acerca de cómo caen las cosas. Se da cuenta de ello escribiendo una reseña sobre su teoría y se pregunta si la vetusta y rimbombante gravitación universal del gran padre Newton no debería ser revisada a su vez a fin de hacerla compatible con la nueva relatividad. Miren, qué interesante también, ¿no? Miren, lo voy a subrayar esto porque tiene que ver con lo que estamos estudiando. Se pregunta, dice, ¿no? Si la rimbombante gravitación universal del padre Newton no debería ser revisada. Claro, también tenemos derecho a dudar sobre la teoría del pasado, ¿no? Estoy mirando hacia atrás. ¿Estará bien lo que se han planteado en el pasado? Tal vez habrá que revisarla también, no solamente en temas económicos. Ustedes en microeconomía están llevando la teoría de la utilidad. Han llevado las curvas de indiferencia. Las bases filosóficas teóricas están buenas. ¿No habría que revisarlas? Preguntas como esas, ¿no? Bueno, sigamos.
Se sumerge en el problema. Harán falta 10 años para resolverlo. 10 años de enloquecidos estudios, tentativas, errores, confusión, artículos equivocados, ideas fulgurantes, ideas erróneas. Por fin, en noviembre de 1915, da a la imprenta un artículo con la solución completa. Una nueva teoría de la gravedad, a la que da el nombre de teoría de la relatividad general. Su obra maestra. La teoría científica más hermosa la denominaría el gran físico ruso Lev Landau. Hay obras maestras absolutas que nos emocionan intensamente. El Requiem de Mozart, la Odisea, la Capilla Sixtina, el Rey Lear. Para captar todo su esplendor, quizás debemos realizar cierto aprendizaje. Pero el premio es la pura belleza. Y no solo eso, también que nuestros ojos se abran una nueva mirada al mundo. La relatividad general, la joya de Albert Einstein, es una de ellas. Recuerdo la emoción cuando empecé a entender algo. Era en verano. Estaba en una playa de Calabria, en Condofurí, inmerso en el sol de esta región helénica del Mediterráneo, en la época de mi último año en la universidad. En los periodos de vacaciones es cuando mejor se estudia, porque no se tienen las distracciones de la escuela. Estudiaba un libro con los márgenes roídos por los ratones, ya que lo había utilizado para tapar las madrigueras de esas pobres bestezuelas. Por la noche, en la casa desvencijada, y algo hippie, situada en la colina Umbra, donde acudía para huir del aburrimiento de las clases universitarias de Bolonia. De vez en cuando levantaba los ojos del libro para contemplar el centelleo del mar. Me parecía ver la curvatura del espacio y del tiempo, imaginada por Einstein. Era como magia, así como si un amigo me susurrase al oído una extraordinaria verdad oculta y de repente apartara un velo de la realidad para desvelar un orden más simple y profundo. Desde el momento en que aprendimos que la Tierra es redonda y gira como una peonza enloquecida, comprendimos que la realidad no es como se nos presenta. Cada vez que entrevemos un nuevo fragmento de ella nos produce emoción. Otro velo que cae. Pero entre los numerosos saltos adelante de nuestro saber, ocurridos uno tras otro a lo largo de la historia, el realizado por Einstein probablemente no tiene parangón. Comparación, ¿no? No tiene comparación. ¿Por qué? En primer lugar, porque una vez se entiende cómo funciona la teoría, resulta ser de una simplicidad asombrosa. Resumo la idea. Newton trató de explicar la razón por qué las cosas caen y las plantas giran. Imagina una fuerza que tira de todos los cuerpos unos hacia otros. La llamó fuerza de gravedad. ¿Cómo hacía esa fuerza para tirar de cosas que estaban lejos unas de otras sin que hubiera nada en medio? Era algo que no nos era dado saber, y el gran padre de la ciencia se guardó cautelosamente de aventurar hipótesis. Newton también imaginó que los cuerpos se movían en el espacio y que el espacio era un gran contenedor vacío, una gran caja para el universo. Una inmensa estantería en la que los objetos discurren en línea recta hasta que una fuerza las hace curvarse. ¿De qué estaba hecho este espacio, contenedor del mundo inventado por Newton? Era algo que tampoco nos era dado a saber. Pero pocos años antes del nacimiento de Albert, dos grandes físicos británicos, Faraday y Maxwell, añadieron un ingrediente al frío mundo de Newton: el campo electromagnético. El campo es una entidad real difundida por todas partes que transporta las ondas de radio. Y en el espacio puede vibrar y ondular como la superficie de un lago y pone en circulación la fuerza eléctrica. Einstein se sentía fascinado ya de muchacho por el campo electromagnético que hace girar los rotores de las centrales eléctricas que construye su papá. Y pronto comprende que también la gravedad, como la electricidad, debe ser transportada por un campo. Ha de existir un campo gravitatorio análogo, el campo eléctrico, e intenta entender cómo puede estar constituido dicho campo gravitatorio y qué ecuaciones puede describirlo. Y aquí llega la idea extraordinaria, el puro genio. El campo gravitatorio no está difundido en el espacio. El campo gravitatorio es el espacio. Esa es la teoría de la relatividad general. El espacio de Newton en el que se mueven las cosas y el campo gravitatorio que transporta la fuerza de gravedad son una misma cosa. Es una revelación, una impresionante simplificación del mundo. El espacio ya no es algo distinto de la materia, es uno de los componentes materiales del mundo. Una entidad que ondula, se dobla, se curva, se tuerce.
No estamos contenidos en una invisible estantería rígida. Nos hallamos inmersos en un gigantesco molusco flexible. El Sol dobla el espacio en torno a sí y la Tierra no gira a su alrededor atraída por una misteriosa fuerza, sino porque discurre en línea recta en un espacio que se inclina, como una bolita que rodara en un embudo. No hay fuerzas misteriosas generadas por el centro del embudo, es la propia naturaleza curva de las paredes la que hace girar la bolita. Los planetas giran alrededor del Sol y las cosas caen porque el espacio se curva. ¿Cómo describir esa curvatura del espacio? El más grande matemático del siglo XIX, Carl Friedrich Gauss, príncipe de los matemáticos, había ideado la formulación matemática que describía las superficies curvas bidimensionales como la superficie de las colinas. Luego le había pedido a un buen alumno suyo que la generalizara a los espacios curvos de 3 o más dimensiones. Y el alumno, Bernard Riemann, había elaborado una pesada tesis doctoral de las que parecen completamente inútiles. El resultado era que las propiedades de un espacio curvo son captados por cierto objeto matemático que hoy conocemos como curvatura de Riemann y representamos con una R. Einstein describe entonces una ecuación que dice que R es proporcional a la energía de la materia. Es decir, el espacio se curva allí donde hay materia. Eso es todo. La ecuación ocupa media línea nada más. Una visión del espacio que se curva y una ecuación. Por dentro de esta ecuación hay todo un universo rutilante. Y aquí se inicia la riqueza de la mágica de la teoría. La riqueza mágica de la teoría. Una fantasmagórica sucesión de predicciones que parecen los delirios de un loco. ¿Pero qué? Sin embargo, han sido todas ellas verificadas por la experiencia. Para empezar, la ecuación describe cómo se curva el espacio alrededor de una estrella a causa de una curvatura. No solo los planetas orbitan alrededor de la estrella, sino que también la luz deja de viajar en línea recta y se desvía. Einstein entonces predice que el Sol desvía la luz. En 1919 se realiza la medición y resulta ser cierto. Pero, a ver, creo que estoy por acabar, ¿no? ¿Quieren que termine de leer? O, bueno, termino de leer. Esto es por diversión, ¿no? Pero no solo el espacio el que se curva, también lo hace el tiempo. Einstein predice que el tiempo transcurre más deprisa arriba y más despacio hacia abajo, cerca de la Tierra. Se mide y resulta ser cierto. Por poca diferencia, pero el gemelo que ha vivido en el mar se encuentra con el gemelo que ha vivido en la montaña, es algo más viejo que él, y es solo el principio. Cuando una gran estrella ha quemado todo su combustible, el hidrógeno, termina por apagarse. Lo que ya no se sustenta por el calor de la combustión y se colapsa aplastado bajo su propio peso, hasta curvar tan fuertemente el espacio que llega a precipitarse dentro de un auténtico agujero. Son los famosos agujeros negros. Cuando yo estudiaba en la universidad, estas eran predicciones poco creíbles de una teoría esotérica. Hoy se observan en el cielo a centenares y son estudiadas con todo detalle por los astrónomos. Pero hay más. El espacio entero puede extenderse y dilatarse. Mejor dicho, la ecuación de Einstein indica que el espacio no puede mantenerse inmóvil, debe estar en expansión. En 1930 se observó, de hecho, la primera expansión del universo. La misma ecuación predice que la expansión tiene que ser el resultado de la explosión de un joven universo pequeñísimo y calentísimo. Es el Big Bang. Una vez más, nadie lo cree, pero las pruebas se acumulan hasta que se observa en el cielo la radiación cósmica del fondo, el difuso resplandor que queda del calor de la explosión inicial. La predicción de la ecuación de Einstein es correcta. Y de nuevo la teoría predice que el espacio se encrespa como la superficie del mar. Los efectos de esas ondas gravitatorias se observan en el cielo, en las estrellas binarias y encajan con las predicciones de la teoría con la pasmosa precisión de una parte sobre 100.000 millones. Y así sucesivamente. En suma, la teoría describe un mundo colorido y asombroso, donde explotan universos. El espacio se precipita en agujeros sin salida. El tiempo se ralentiza al descender sobre un planeta y las ilimitadas extensiones del espacio interestelar se crespan y ondean como la superficie del mar. Y todo esto, que iba surgiendo poco a poco de mi libro Roído de los ratones, no era una fábula contada por un idiota en un arrebato de furor, o el efecto del ardiente sol mediterráneo de Calabria. Una alucinación sobre el centelleo del mar. Era realidad.
o mejor, una mirada a la realidad algo menos velada que la de nuestra ofuscada banalidad cotidiana. Una realidad que parece hecha, también ella, de la materia de la que están hechos los sueños, pero sin embargo más real que nuestro nebuloso sueño cotidiano. Todo esto es el resultado de mi intuición elemental. El espacio y el campo son una misma cosa. Y de una sencilla ecuación que no me resisto a copiar aquí, aunque seguramente mi lector no sabrá descifrarla. Quisiera que al menos constatara su gran simplicidad. Esta es la ecuación. Eso es todo. Ciertamente se requiere seguir cierto aprendizaje para digerir las matemáticas de Riemann y dominar la técnica necesaria para leer esta ecuación. Hace falta algo de empeño y esfuerzo, pero menos del que se necesita para llegar a sentir la enrarecida belleza de uno de los últimos cuartetos de Beethoven. En uno y otro caso, el premio es la belleza y unos ojos nuevos para ver el mundo. Qué bonito. Por lo menos me ha gustado. Bueno, espero hayan disfrutado tanto como yo la lectura. Nos vemos el próximo lunes, compañeros. Que les vaya muy, muy bien. Les dejo el libro, a ver si lo ojean, lo leen. Yo también voy a tratar de leer un poquito más. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias.